Saludos, estimados alumnos, le habla la profesora Gisela Vázquez Roldán y durante la noche de hoy estaremos presentando el curso de Negocios Internacionales. Comenzaré por introducirme para que conozcan un poco sobre mi bagaje académico y profesional. Actualmente me encuentro en mi proceso de investigación doctoral. Poseo una maestría en gerencia y un bachillerato en contabilidad. En términos profesionales, tengo aproximadamente más de 20 años de experiencia en la industria privada en diferentes áreas de contabilidad y de finanzas. Durante el término de estas 8 semanas podrán contactarme por medio del correo electrónico o por mensajes de texto. De necesitar alguna reunión, podemos agendar una videollamada para aclarar alguna duda o alguna pregunta que tenga sobre los temas de la semana o sobre las evaluaciones. Esta noche estaremos discutiendo las evaluaciones, estaremos describiendo el curso y presentando los objetivos de este. Y estaremos introduciendo las teorías clásicas del comercio internacional. Al final de la clase podrán hacer preguntas y aclarar dudas sobre la forma en que lo estaremos evaluando o alguna duda que tengan sobre las teorías que estaremos discutiendo durante la noche de hoy. Al prontuario podrán acceder por medio de la plataforma académica. En él encontrarán los temas que serán discutidos durante estas 8 semanas, al igual que diferentes referencias que les servirán de guía para su investigación semanal. El foro de discusión. El foro de discusión consistirá de 4 aportaciones. La primera será un ensayo sobre el tema de la semana. Ese ensayo deberá tener como mínimo 8 referencias académicas. Además de que debe ser entregado antes de la clase en vivo. Esto quiere decir que la profesora deberá tener tiempo para leerlos, porque durante la clase en vivo iremos sobre sus planteamientos. Por lo tanto, estos deberán ser de recursos de jornales académicos, es decir, de investigaciones revisadas por pares. El ensayo deberá seguir las reglas APA. La clase en vivo será una vez a la semana. Y para finalizar, tendremos una entrega de un trabajo de investigación final sobre comercio internacional. El tema de esta investigación deberá ser consultado con su profesora. Durante la semana deberán estar enviándome el tema de interés para ser autorizado por esta profesora. El curso de Negocios Internacionales examina las estructuras, las estrategias y las operaciones de las empresas multinacionales a la luz de las teorías del comercio internacional. Además, analiza las prácticas de las empresas multinacionales en el ambiente político, económico y social en el cual éstas desarrollan sus operaciones. Los objetivos del curso se centran en analizar el impacto de los negocios internacionales en el desarrollo económico de una nación, en explicar cómo elementos como la política, la cultura y factores sociales afectan las operaciones de las empresas multinacionales en el comercio internacional. Discutiremos en profundidad cómo las diferencias culturales influyen en las prácticas comerciales y cómo esas diferencias culturales pueden ser manejadas o gerenciadas de forma estratégica por las empresas.
evaluaremos diferentes acuerdos comerciales o tratados comerciales y veremos y analizaremos su impacto en el comercio internacional. Discutiremos cómo el medio ambiente puede apoyar o puede afectar las estrategias de comercialización, la exportación y la importación de las empresas y de los países. Y discutiremos las diferentes teorías del comercio internacional. Entrando a discutir el primer tema de la semana, ¿qué es comercio internacional, alumno? El comercio internacional es el intercambio comercial entre países. Pero, ¿qué causa ese comercio internacional? ¿Por qué los países comercian? ¿Cómo o qué efecto tiene ese comercio internacional en la producción y en el consumo de los países? Estas preguntas fueron o sentaron las bases para el desarrollo de las diferentes teorías del comercio internacional. Esas teorías del comercio internacional intentan encontrar las causas y estudiar esos efectos sobre la producción y el consumo. Se comienzan entonces a desarrollar las diferentes teorías. Y esta noche estaremos estudiando y analizando las diferentes teorías o las teorías iniciales, que fueron las llamadas teorías clásicas del comercio internacional. Estas teorías se basan en que el comercio internacional es causado por las diferencias entre los países. Una de las primeras teorías que trata de explicar el comercio internacional es la ventaja absoluta de Adam Smith. Esta teoría establece que la ventaja absoluta es la capacidad de una nación de producir un bien utilizando la menor cantidad posible de factores, es decir, produciendo al menor costo posible, utilizando la menor cantidad de factores de producción, factores que se conocen y se establecen como la tierra, el capital y el trabajo. Tomando ese aspecto en consideración, el país se especializará en el bien que produce por tener ventaja absoluta. La teoría clásica entonces explica y plantea que una nación exportará aquel producto en el que tenga ventaja absoluta y con los beneficios obtenidos de esa exportación comprará los productos producidos por otros países. Esto da pie a explicar el comercio internacional. Otro factor importante que establece la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith es que el crecimiento económico de una nación podría ser mayor con la división de trabajo, ya que esto implica especialización de un país en el bien que produce a un menor costo. La división de trabajo es un instrumento para alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia en la economía de una nación. Importante entonces recordar que la ventaja absoluta es producir con menos para exportar. Es lo que da entonces, o es la forma entonces de cómo la teoría clásica de Adam Smith explica el comercio internacional. Otra teoría clásica que busca explicar el comercio internacional es la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. La diferencia entre la teoría de David Ricardo y la teoría de Adam Smith de la ventaja absoluta estriba
en que la teoría de Adam Smith establece que se produce aquello que tiene menor costo. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, sin embargo, establece que el costo o se produce aquello que comparativamente a otro país se produce a un menor costo. Es decir, la ventaja comparativa es la capacidad de un país de producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro país. En otras palabras, los países producen bienes que suponen un costo relativamente menor, más bajo respecto a otro país. Según el punto de vista de este teórico, David Ricardo, los países se especializan en la producción y en la exportación de aquellos productos que se fabrican relativamente a un costo más bajo que otros países. Es decir, para Ricardo, el valor de los bienes que se exportan es comparable al valor de los bienes que se reciben, lo que explica el comercio internacional. En palabras sencillas, alumno, cada país debe especializarse en aquello que produce más eficientemente si se compara con otra nación. La tercera teoría clásica que vamos a discutir en la noche de hoy es el modelo de Heckscher-Ohlin. Este modelo fue desarrollado por dos teóricos suizos y establece que la dotación de factores es la cantidad de recursos, tierra, mano de obra y capital con que cuenta un país. Dicho modelo plantea que los países se especializan en la exportación de los bienes en los que posee mayor abundancia. Cuanto más abundante un factor sea en un país, resulta más económico. Por tanto, los países exportan los bienes que aprovechan más los factores que abundan en dicho país, mientras que importan aquellos que elaboran otros países y en los cuales ellos no poseen factores de producción suficientes. Volvemos a repetir, alumnos. El modelo Heckscher-Ohlin predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor, ya sea trabajo o capital, tendrá ventaja comparativa y competitiva en comparación a otro país. Por lo tanto, exportará aquel producto o bien que produce con el exceso de esos factores e importará aquellos productos en los que tiene escasos recursos. De esta forma, el modelo Heckscher-Ohlin establece los parámetros para el comercio internacional.
Con la explicación de estas 3 teorías culminamos la clase de la noche de hoy. Tenemos ahora un espacio por si tienen alguna duda o pregunta en relación a las teorías o a lo explicado anteriormente sobre cómo vamos a estar trabajando durante estas 2 semanas en el curso académico.